Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 Carolina del Norte. El día de hoy tenemos más de 116,000 casos confirmados por laboratorio. Desde ayer, 1,749 casos, 1,244 personas en el hospital y tristemente 1,820 personas han fallecido. Nuestros pensamientos están con los que están luchando contra el virus, recuperándose de este o en duelo por un ser querido. El día de hoy la secretaria Cohen del Departamento de Salud y Servicios Humanos va a compartir una actualización de nuestros indicadores, claves y tendencias para decirnos en dónde nos encontramos en esta batalla. Le cedo la palabra ahora. Excelente, gracias, gobernador. Hoy vamos a analizar nuestras métricas claves y usted va a ver de que algunas de nuestras métricas están demostrando señales tempranas de estabilización. Estas señales tempranas son un testamento al duro trabajo que las personas han estado haciendo a través del Estado. Demuestran lo que es posible cuando todos trabajamos juntos. Ahora, cuando miramos a los estados que están a nuestro alrededor, que no han utilizado el método más lento de quitar las restricciones y no han puesto el requisito de utilizar mascarillas de tela como Carolina del Norte, queda claro de que este virus no se acaba todo de un golpe. Requiere trabajo consistente y continuo para bajar la propagación de COVID-19. Nuestras mejores armas siguen siendo las 3 Ws en inglés. Las cifras del día de hoy lo demuestran claramente. Muy bien, vamos a ver más de cerca los datos. Como recordatorio, utilizamos una combinación de métricas que analizamos durante un periodo de 14 días. Miramos casos con síntomas parecidos al COVID, casos confirmamos en laboratorio y el porcentaje de pruebas positivas como total de las pruebas y hospitalizaciones. Algunos de estos indicadores nos ayudan a entender la tasa de transmisión viral en los últimos días, mientras que otras, como las hospitalizaciones, nos demuestran qué estaba ocurriendo hace unas semanas atrás. Nuestra primera gráfica muestra a las personas que llegan a la sala de urgencias con síntomas similares al COVID. Estos son los datos más actuales que tenemos y esto es nuestro mecanismo de detección más temprana. Y esta métrica no se ve afectada por las tasas de pruebas o otros factores. Entonces miramos a esta línea amarilla y podemos ver de que en esta última semana que ha comenzado a tender hacia abajo. Pero los 7 días previos iban hacia arriba. Entonces mirándolo en su totalidad, podríamos decir que en los últimos 14 días se está nivelando. Ahora, en la próxima foto podemos ver las pruebas confirmadas en laboratorio. Esto es una de nuestras métricas claves. Esta primera gráfica de casos nos muestra la trayectoria de casos nuevos desde que tuvimos nuestro primer caso en marzo. Pero vamos a acercarnos porque nos ayuda a tener un cuadro actual con más detalle. Y como usted puede ver, mirando que se está aplanando esa línea amarilla, el número de casos nuevos confirmados en laboratorio de COVID-19 sí se está anivelando en los últimos 14 días. Ahora, en la próxima foto vemos los porcentajes de pruebas que salen positivos. Mirando la línea amarilla, puede ver que el porcentaje de pruebas en totalidad tiene una tendencia hacia abajo desde un 10% hasta 8%. Y aunque me gustaría ver que este número baje a 5% o menos, parece que va en la dirección correcta. Ahora, la próxima métrica es número de hospitalizaciones comparadas con las del día anterior. Como usted puede ver, esta línea que va hacia arriba, las hospitalizaciones siguen en aumento. Y hoy es el día con la cantidad más alta de hospitalizaciones a nivel estatal. Y como he mencionado antes, lo más probable es que las personas que llegan al hospital el día de hoy fueron afectadas hace días o semanas atrás. Y por eso llamamos esto un indicador rezagado. Tardará más tiempo para estabilizar esta métrica comparado a otras. Afortunadamente, seguimos teniendo capacidad en los hospitales en Carolina del Norte y seguimos monitoreando esto muy de cerca. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Primero, los datos de vigilancia fue hacia abajo la semana pasada y comenzado a nivelar. Ya le dimos una línea amarilla. La trayectoria de casos confirmados en el laboratorio está nivelándose, pero sigue estando alta. Le damos una línea amarilla, pero es un resultado positivo. La trayectoria de Carolina del Norte en porcentaje de pruebas que dan resultado positivo está en declive, que es un buen indicador, pero igual le damos una línea amarilla porque nos gustaría ver que este número llega a más de como 5%. La trayectoria de hospitalizaciones de Carolina del Norte sigue en aumento, pero tenemos suficiente capacidad y otra vez esta tendencia le damos una línea amarilla.
Además, rastreamos nuestras capacidades críticas con tal de responder a esta pandemia. Usted puede ver de que tenemos una flecha hacia arriba porque estamos haciendo muchas pruebas, como promedio 29,000 pruebas por día en la semana pasada. Pero como usted me ha escuchado decir repetidas veces, nos preocupa el tiempo para respuesta a los resultados, problemas con la cadena de suministros y la necesidad de apoyo federal. Más y más estados están sonando la alarma respecto a estos desafíos. En cuanto al rastreo de contactos, seguimos contratando rastreadores de contacto para reforzar los esfuerzos de nuestros departamentos de salud locales y cubrir sus necesidades continuas. Estos miembros del equipo de comunidad de COVID-19 reflejan la diversidad de las comunidades en las que sirven y casi la mitad son bilingües. Los suministros de EPP son estables. Entonces, el resumen de los datos del día de hoy es de que nuestras acciones para bajar la propagación de este virus sí están teniendo un impacto. Específicamente vemos una correlación directa con el inicio del requisito a través de todo el estado de ponerse cubrebocas a fin de junio. 2 o 3 semanas después de implementar este requisito, comenzamos a ver el inicio de estas tendencias más estables. Las 3 Ws en inglés están funcionando. Yo sé que puede ser frustrante tener que esperar para ver los resultados. Las acciones que tomamos el día de hoy no se verán en los números para mañana. Las acciones del día de hoy afectan dónde estaremos de aquí una semana, a 2 semanas, a un mes. Y bajar la propagación requiere un esfuerzo continuo de parte de todos nosotros. Pero que quede claro este último punto. Aunque vemos rayos de esperanza en nuestro progreso, no significa que podemos aligerar el paso. Significa que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Mientras estamos estabilizando, estas tendencias siguen siendo altas, añadiendo casi 2,000 casos por día y sigue siendo bastante escasos. Y este nivel de propagación viral está escaseando nuestros recursos como hospitalizaciones, están aumentando. El tiempo de respuesta para las pruebas es largo y seguimos teniendo la necesidad de contratar más rastreadores de contacto. Entonces, las señales positivas en nuestras tendencias deberían fortalecer nuestra resolución de seguir adelante con los 3 Ws. Póngase el tapabocas sobre su nariz y boca. Espere a 6 pies de distancia. Lávese las manos frecuentemente. Wear, wait, and wash. Gracias, señor gobernador. Gracias, doctora Cohen. Y es alentador ver que nuestras cifras se están estabilizando, particularmente cuando en otros estados están viendo picos, pero las cifras siguen muy altas. Y para poder empezar a que bajen, debemos duplicar nuestras acciones para reducir la propagación del virus. Otros estados han tenido que retroceder cuando ellos vieron alzas elevadas en el número de casos que sobrecargaron los hospitales. Afortunadamente, nosotros evitamos esto, y esto fue porque ordenamos el uso de mascarillas y cuidadosamente relajamos restricciones en fases moderadas. No queremos retroceder. Estar estable es bueno, pero disminuyendo es mejor. Reducir la propagación de este virus requiere de estrategias puntuales para bajar el riesgo de transmisión. Y para este fin, y para reducir el número de casos y continuar nuestras tendencias que avancen en la dirección correcta, estamos anunciando el día de hoy un toque de queda de venta de alcohol en restaurantes. A partir de este viernes, julio 31, los restaurantes deben parar de vender bebidas alcohólicas a las 11 de la noche. Los bares seguirán cerrados. Nosotros no hemos abierto los bares en Carolina del Norte por una razón. Los expertos en salud pública y los ejemplos de otros estados nos han dicho que los bares y otros lugares en donde las personas están pegadas muy cerca unos de otros son entornos de alta transmisión. Nosotros queremos impedir que los restaurantes se conviertan en bares después de esa hora. Y así tenemos la esperanza que con esta nueva regla se reducirán los casos, especialmente entre los jóvenes. Varios gobiernos locales ya tomaron este paso. Sus órdenes permanecerán vigentes siempre y cuando estén estrictas o más estrictas. Nuestra orden estatal entrará en vigor en todos los lugares que no tengan el toque de queda. Esto va a ser particularmente importante ya que los colegios y universidades que están programando iniciar clases traerán a personas de todo el país a nuestro estado.
estado. Y nosotros vemos que aumentan el número de casos entre los jóvenes y la prevención es crítica para reducir la propagación. Nosotros sabemos que esta pandemia ha perjudicado la salud de las personas, los empleos y nuestra economía. Y al acercarse el fin de semana, yo sé que muchas familias están preocupadas por la renta y los pagos de servicios públicos. Y esto es especialmente difícil ahora que los beneficios de desempleo federal que ayudaban a pagar las facturas se interrumpirá por la falta de acción en Washington. Yo continúo instando a la delegación congregacional de Carolina del Norte, a todos los congresos que hagan a un lado la política y hagan lo correcto, ya que la pandemia sigue con furia. El suplemento de $200 a la semana que propuso el Estado no es suficiente y el Congreso y el presidente deben de hacer más. Y yo sé que nuestra legislatura estatal necesita hacer más en cuanto al desempleo durante la pandemia. Los pagos son muy bajos y por muy corto tiempo. Así que la legislatura estatal también rechazó la legislación de crear un fondo estatal para ayudar a las personas que están sufriendo por la pandemia. Así, mi administración está implementando una iniciativa para ayudar a estas personas con la renta y servicios públicos. Estamos creando un plan utilizando fondos de la ley CARES Act. Y pronto lo vamos a anunciar. COVID-19 ha sido muy difícil para familias en todo el estado, pero no será tan difícil para siempre. Nos alienta el desarrollo de la vacuna que se ve prometedora y nosotros podremos ganar esta batalla contra la pandemia. Por ahora, sigamos juntos y vamos a hacer lo que sabemos que sí funciona para evitar la transmisión del virus, en tanto que nos apoyamos unos a otros, y es así como superaremos esto. Junto con la secretaria Cohen, está conmigo está Eric Cooks, el secretario de Seguridad Pública, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Mónica McGee y Brian Tipton son los intérpretes de señas, y tras las cámaras, Jasmine Metivier y Josiah Meléndez son nuestros intérpretes de español. Ahora tomaremos preguntas, y sí, por favor, identifíquense ustedes y la organización en la que están representando. La primera pregunta será de Chandler Morgan de WEBC. Buenas tardes, señor Governor. Es Chandler Morgan de WEBC TV. Las escuelas de Charlotte-Mecklenburg pusieron sus datos de matriculación en Academy, y esa opción remota es algo que puede ser el distrito escolar más grande del estado. Entonces, mi pregunta es, para distritos más grandes como CMS, que es un condado de brote, ¿por qué se le anima o pedir a esos distritos que hagan instrucción remota para que no siga la propagación del virus? Bueno, esa es respuesta. Es por eso que hemos dado a los distritos que tengan la opción de hacer instrucción remoto, y muchos de los distritos están usando esta opción. Tienen que tomar en cuenta muchas cosas, pero lo más importante es la seguridad de nuestros estudiantes y el personal y maestros en las escuelas. Eso es lo número uno. Pero además sabemos de que es importante que nuestros niños vuelvan a la escuela lo más pronto posible de forma segura. Y parte de eso tiene que ver con asegurar de que recibe la mejor educación posible. Y eso envuelve algo de instrucción a distancia. Entonces, aún el plan B, que requiere menos densidad, va a haber algo de instrucción remoto siempre. Entonces, necesitamos que eso sea lo mejor posible y tratar de equipar a nuestros maestros con las herramientas que necesitan, con tal de asegurar de que hacemos esa instrucción a distancia de una forma exitosa. Pero esta opción está allí y muchos de los distritos lo están utilizando. Próxima pregunta, por favor. Seguimiento, Morgan de WDTV. Y una de seguimiento, además, y están diciendo que el presidente va a aceptar la nominación en Carolina del Norte. Ha tenido comunicación con el equipo del presidente, va a ser en Charlotte, y se han hablado del número de personas que van a llegar a la ciudad en tanto que está el COVID-19. Respuesta: será bienvenido que venga, pero nada ha cambiado en cómo vamos a resolver
manteniendo la seguridad de las personas en primer lugar. No hemos escuchado nada de la administración ni del centro RNC. Y obviamente tenemos preocupaciones de las personas que van a venir y que estén multitudes, pero seguiremos manteniendo teniendo la prioridad número 1, la seguridad del público. La siguiente pregunta. La próxima pregunta es de Lynn Bonner, de News and Observer. Hola, muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Gobernador Cooper, ¿por qué usted decidió iniciar este toque de queda respecto al alcohol ahora? ¿Y por qué usted escogió la hora de 11 p.m.? Y si usted está viendo algo de que ese toque de queda es algo efectivo. Bueno, voy a permitir que la doctora Cohen responda a esto, pero sabemos que este ambiente de barras es un lugar donde vemos un aumento de transmisión. Esto ha estado haciendo en otros estados. Vi el gobernador de Texas que dijo de que si hay algo que él podría cambiar, no hubiera abierto las cantinas, las barras, porque vieron un repunte en Texas. Estamos recibiendo algunos reportes en cuanto a algunos restaurantes que esencialmente se convierten en bares tarde en la noche, cuando las personas no están guardando la distancia sana y no están sentándose en las mesas, sino pasando y dando vueltas y cerca de la barra. Entonces, lo que queremos hacer es, ya que han estabilizado los números, queremos que esos números sigan bajando. Y esa es una de las formas que nosotros pensamos que será efectivo en bajar esos números. Vamos a desanimar ese tipo de ambiente como un bar dentro de los restaurantes. A las 11 p.m. se escogió porque sabemos de que algunos restaurantes comienzan a servir la cena a las 9:30 y queremos asegurarnos de que el restaurante, ese tipo de ambiente de restaurante ya habría terminado para esa hora, y desanimar que se forme ese tipo de ambiente de barra después de las 11. Doctora Cohen, ¿desea decir algo respecto a eso? Hola, Len. Lo único que yo añadiría sería de que yo creo que estas acciones demuestran cómo estamos tratando de utilizar nuestros datos para hacer intervenciones directos para bajar la propagación del virus, y algo que puede ver en nuestro punto de datos en Internet. Muchos de los casos son personas jóvenes. Ese grupo de entre 18 y 40 es donde vamos viendo más transmisión viral. Y como mencionó el gobernador, sabemos de que universidades, otros estudiantes van a regresar para sus clases. Entonces, utilizando este tipo de estrategia guiado por los datos, no queremos que hay barras, no queremos que los restaurantes se convierten en barras, no queremos tener esos ambientes en que hay transmisión viral más grande. Entonces, estamos utilizando estos esfuerzos específicos para asegurar de que seguimos con el progreso y vemos que nuestros números están estabilizándose. Gracias. La siguiente, por favor. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Richard Craver. Y yo quería darle seguimiento, creo que la semana pasada, en cuanto a los beneficios de desempleo, mencionó que estaba instando a los legisladores estatales para incrementar la cantidad semanal. ¿Hay alguna consideración de tener una sesión especial entre ahorita y septiembre 2? Respuesta: creo que nosotros tenemos pasos positivos de la legislatura y eso es potencial. Nosotros sabemos que el Senado estatal propuso un incremento en los beneficios estatales, pero la Casa de Representantes no lo tomó en consideración para la propuesta del presupuesto final y no se dio ninguna consideración para extender los beneficios. Y ahora que ya sabemos que este virus sigue con furia en todo el país, sabemos que las personas ya no van a tener trabajo por un periodo largo de tiempo. Dos cosas van a pasar. Número uno, que el Congreso estará de acuerdo en tener dinero suplementario condicional y sería bueno que fueran los 600 y a lo mejor va a ser alrededor de esta cifra, pero el dinero suplemental es particularmente importante en Carolina del Norte porque la legislatura estatal nos han dado
los menores beneficios en el país por un tiempo muy corto. Necesitamos, número uno, que el Congreso ayude con ese suplemento y número dos, que la legislatura cuando regrese nosotros tenemos que volver a ver el seguro de desempleo aquí en el estado, especialmente en vista de este virus y lo que ha hecho a las familias en todo el estado. Y las personas van a recibir estos pagos de desempleo. Este dinero regresa a la economía para pagar las facturas de servicios públicos, renta, comida y también ayudará a nuestra economía. Siguiente, por favor. Seguimiento de Richard Craver, Winston-Salem Journal. Gobernador, también quería preguntar, dado que el Estado tuvo que tomar prestado 2.8 mil millones en 2008 a 2011 para ayudar con la gran recesión, ¿hay alguna consideración respecto a tomar dinero por prestado del Departamento de Trabajo o el Departamento de la Tesorería? ¿Eso es algo que su administración está considerando? Respuesta: no creo que tenemos la necesidad para tomar ese dinero por prestado. Creo que el dinero que tenemos en resguardo es suficiente, no es algo que vamos a considerar en este momento. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Andrea Blanford de ABC 11. Hola, gobernador. Andrea Blanford de ABC 11. Escuchamos de un grupo de investigadores de Duke la semana pasada de que la falta de utilizar los cubrebocas en público puede llevar a que no aceptan la vacuna cuando ya esté disponible. Entonces, ¿qué usted está tomando en cuenta la confianza del público respecto a la vacuna y qué es lo que usted va a hacer para aumentar esa confianza? Respuesta: yo creo que es crítico de que aumentamos la confianza del público no solamente por la vacuna contra el COVID-19, pero también otras vacunas que son tan importantes para cuidar la salud de las personas y de toda nuestra población. Entonces, al ponerse las cubrebocas, pero que usted va a recibir una vacuna para no solamente protegerse a sí mismo, sino a otras personas también. Por eso hacemos estos requisitos para que los niños se vacunen antes de que entren a la escuela. Creo que va a ser importante que los líderes estatales se pongan de pie, que los médicos hablen en cuanto a la importancia de que se haga la vacuna con tal de cuidar la salud de la población. Voy a permitir que la doctora Cohen mencione algo sobre esto también. Hola, Andrea. Una importantísima pregunta y creo que la confianza es tan importante mientras estamos mirando a nuestros esfuerzos para respuesta a esta pandemia. Una de las cosas que deseamos aumentar la confianza con todos es ser muy transparente en lo que está ocurriendo en Carolina del Norte. Es por eso de que nuestro punto de datos en Internet, por eso seguimos poniendo más datos allí, seguimos haciendo estas ruedas de prensa, estamos disponibles. Pasamos mucho tiempo para dar mucha información, pero no solamente puede venir de nosotros, el gobernador tiene razón. Esto requiere un esfuerzo conjunto de todos los líderes de todos los diferentes sectores del estado que pueden decir que la respuesta a este esfuerzo es importante, sea ponerse tapabocas o haciéndose la vacuna. Gracias. La siguiente, por favor. De seguimiento, Andrea Blanford, ABC 11. Una cosa más, el presidente Trump estuvo en Morrisville para ver el avance del desarrollo de la vacuna el día de ayer. ¿Usted apoyó esta visita? ¿Planea reunirse con el vicepresidente Pence cuando venga mañana? ¿Hay alguna razón por la que no fue a ver al presidente ayer? Respuesta: estamos muy orgullosos de lo que está pasando en la biotecnología, ciencias y en la medicina aquí en Carolina del Norte. Este es uno de los centros más importantes en el mundo para la investigación, cuando vemos las vacunas, cosas terapéuticas y cuando vemos la investigación de todos los tipos de virus corona. Y los ensayos clínicos que se hacen en el estado, siempre nos gusta que los líderes de la nación vengan a Carolina del Norte y sean parte de esto. Acabo de estar hablando con el vicepresidente Pence y también con Dr. Birx y Dr. Fauci, y estábamos hablando de las recomendaciones de la fuerza de trabajo a nivel federal del coronavirus. Yo no sé si específicamente voy a hablar con el vicepresidente Pence, pero siempre les damos la bienvenida y que vengan al estado
y espero que ellos nos puedan dar más ayuda federal, especialmente en el área de pruebas. Gracias. La siguiente, por favor. Gary Robertson, Associated Press. Y usted habló un poco sobre de la salud y también con lo que está sufriendo las personas que no han pagado los servicios públicos o con desalojos. Y usted piensa que al dar esta orden va a hacer que los servicios públicos, las compañías no apaguen o corten la luz. Eso se vence el día de mañana. ¿Puede hablar usted de qué es lo que usted tiene en mente, de cómo va a ayudar? ¿Esto va a ayudar a los clientes, a los gobiernos locales o a ambos? El fondo que él quiere crear. Respuesta: sí, la orden va a vencer y nosotros hemos estado instando a los clientes y a las compañías de servicios públicos y a los arrendatarios y arrendadores que puedan configurar un plan de pagos, y estamos diciéndoles que no corten la luz o los desalojos. Estamos desanimando esto. Y la idea de la Ley CARES Act es hacer que las compañías de servicios públicos puedan cerciorarse de que no corten, interrumpan los servicios, y también hablar con los arrendadores para que no desalojen a los arrendadores. Y tenemos preocupación por las compañías de servicios municipales y de las ciudades. Yo he hablado con muchas personas que no han pagado y están en la línea difícil financiera, así es que esto va a ser muy interesante para ellos, para que puedan cerciorarse de mantener la luz encendida para estas personas, pero también para cerciorarse que sus servicios públicos continúen siendo viables. Gracias. Siguiente. La próxima pregunta es de Rebecca Martínez de WUNC. Hola, gobernadores. Rebecca de WUNC. Estoy llamando y agradezco que me dé su tiempo. Tenía la esperanza de ver si usted me podría contar las guías que usted dio respecto a las escuelas públicas cuando tiene que ver con la apertura en el otoño. No cierra todas las escuelas como eso se hizo en la primavera. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto a las escuelas privadas? El vicepresidente Pence va a ir a Apex, a una escuela privada allí. Y aunque el condado de Wake comenzó con instrucción remota, pero hay preocupaciones por los maestros y por los padres. Entonces, ¿todas las escuelas privadas deberían seguir también esas guías? Bueno, animamos a las escuelas privadas que toman pasos significativos para proteger a su personal y a sus estudiantes. Y estoy seguro de que hay consulta con el Departamento de Servicios Humanos y Salud. Doctora Cohen, ¿desea comentar sobre eso? Claro, gracias por esa pregunta. Y aunque nuestras guías son específicas a las escuelas públicas del kinder hasta el año 12, animamos a todas las escuelas privadas que miren todas esas guías. Y recuerde que lo que queríamos proceder era la cantidad máxima de precauciones de seguridad para los estudiantes y el personal. Entonces, lo que significa es de que queríamos todos se pusieran cubrebocas del K hasta el 12, personal, maestros también, además de mantener la distancia de 6 pies y asegurar de que las personas se están lavando las manos, asegurando de hacer pruebas cuando las personas están entrando a las escuelas. Y yo sé que muchas de las escuelas privadas están implementando alguno de estos planes. Están haciendo una combinación de instrucción a distancia y también estos planes de seguridad. Y que sigan mirando las guías que hemos publicado y que hagan caso a los avisos respecto a la propagación del virus en nuestro estado. Gracias. La siguiente, por favor. Kate Martin, de North Carolina Public Press. Muy buenas tardes. Gracias por tomar mi pregunta. Estoy revisando su orden ejecutiva y parece, y corríjame si me equivoco, parece que hay un evento, que sea una boda o alguna otra cosa así. Ellos
no pueden servir bebidas entre 11 de la noche y 7 de la mañana. ¿Qué tipo de castigo va a haber para los bares o una compañía que no cumpla con esta orden? ¿Le van a quitar la licencia? ¿Nos puede dar más detalles sobre esto? Gracias. Respuesta. La vigilancia de cumplimiento de las bebidas alcohólicas y a veces ellos van a ver el cumplimiento de esta ley y ya ha habido algunos bares que han tratado de abrir infringiendo la orden ejecutiva anterior y ellos tomaron pasos. Y si ustedes están infringiendo las reglas, ustedes pueden perder su licencia. Estos oficiales de vigilancia del cumplimiento se van a cerciorar de que se cumpla esta orden. Siguiente. David Miltenberg, Business North Carolina, de Charlotte. ¿Cuáles son sus proyecciones en cuanto al índice de desempleo en nuestro estado y los beneficios semanales? ¿Qué cree que debería de ser respuesta? Nosotros obviamente queremos que esté lo más bajo y sí bajó significativamente a 7.6. Hace un par de semanas nosotros sabemos, sin embargo, que esta pandemia está continuando con furia en todo el país y va a afectar los empleos de las personas y también sabemos que las personas están viendo oportunidades en las crisis y estamos viendo más empleos que están siendo creados en el área de salud y continuamos reclutando trabajos para Carolina del Norte. Acabamos de anunciar una creación masiva de empleos en Charlotte con Centene. Y así es de que nosotros sabemos de que ellos va a continuar habiendo la creación de empleos. Así es que hay que invertir en la educación desde pequeñitos hasta la carrera para cerciorarnos que tiene la persona la capacitación, la fuerza de trabajo, va a ayudar para poder reducir el desempleo. Nosotros sabemos de que es un desafío en este momento para muchas de las personas que entren a la fuerza laboral y trabajen fuera de la casa, ya sea por la salud o porque su trabajo se ha eliminado. Pero continuaremos trabajando en esto por seguridad. Siguiente. Seguimiento de David Miltenberg, Business North Carolina. Sí, respecto a los beneficios semanales de promedio, 275,350 por semana, ¿cuánto cree usted que debería ser? Y gracias por su servicio público. Respuesta, claro. Creo que el Senado hizo una propuesta de hasta 400, pero debería ser más alto que eso, porque cuando uno mira cuánto cuesta para que las personas simplemente subsistan y lo difícil que es proveer para una familia, entonces creo que estos beneficios deberían ser más altos. Creo que 12 semanas no es suficiente tiempo y va a ser muy crítico de que tengamos un suplemento federal para acompañar los beneficios de Carolina del Norte, porque es uno de los más bajos del estado. Entonces ese suplemento federal será muy significativo. Entonces, que podemos hacer cosas para las personas que están trabajando, expandir Medicaid, que ayudaría a todos los negocios con sus seguros médicos. El vicepresidente Pence hizo eso cuando él fue gobernador de Indiana y hemos visto muchos estados a través del país de una forma de los dos partidos políticos de que durante una pandemia creo que eso es algo que deberíamos estar haciendo. Gracias. Próxima pregunta. Nuestra última pregunta, Rose Hoven, North Carolina Health News. Hola, gobernador y secretaria Cohen. Tengo curiosidad. En la conferencia de la semana pasada, la secretaria Cohen habló de alianzas entre sitios de pruebas y laboratorios. Y tengo curiosidad, ¿y por qué algunos laboratorios pueden regresar los resultados de las pruebas más rápido que otros?
Hola Rose, gracias por esta pregunta. Mucho tiene que ver con relaciones preexistentes que algunas entidades de salud ya tienen, son los que hacen los hisopados y en donde tradicionalmente mandan todas sus pruebas a esos laboratorios y tienen una relación con sus socios de laboratorio. Y nosotros tenemos varios laboratorios comerciales, LabCorp, Mako, así es de que ellos van a ir con los que conocen, pero hay más laboratorios que son más pequeños, que no tienen tanta producción, pero estamos ayudando para emparejar algunas entidades, las que están recopilando las muestras y LabCorp, y pues también están sobrecargados. Aquí hay otras opciones que pueden considerar para avanzar. Y nosotros pensamos que al diversificar el número de laboratorios que utilizamos, el tiempo de regreso de resultados se reducirá. También estamos viendo otros mecanismos en los que queremos trabajar para hacer mejoras en el tiempo de regreso, al igual que las modalidades y otros tipos de mecanismos. Tenemos Rose Hoven. Gracias por aceptar mi pregunta de seguimiento. Entonces, mi pregunta es de cómo estamos haciendo respecto a las pruebas en asilos para cuidado residenciales. Y hemos hecho las pruebas de residentes, el personal. ¿Cómo vamos? Quizás el director Sprayberry conoce algo respecto a eso. Bueno, yo voy a comenzar. Respecto a las pruebas en estos asilos de cuidado a largo plazo. Había un caso de hicimos pruebas de todos los personal y los residentes en esos lugares. Fuimos otro paso más adelante de que queríamos hacer pruebas proactivas del personal de todos nuestros asilos. Hicimos eso rápidamente en todos nuestros sitios estatales y también hicimos una alianza con CVS Omnicare para que el Estado podría facilitar no solamente la logística, pero también el pago si fuera necesario para hacer esas pruebas. Y estamos trabajando, tratando de cubrir todos estos lugares. Creo que hemos llegado a un 70% de cumplir con eso y más estar haciendo todos los días. Y creo que ya para fines de esta semana, o quizás a principios de la otra semana ya vamos a terminar todas esas pruebas. Entonces de ahí queremos asegurar de que se hace pruebas constantemente para el personal y creo que hacer las pruebas es muy importante. Pero recuerda, eso es una herramienta en toda nuestra estrategia para asegurar de que las personas que están en nuestros sitios de cuidado a largo plazo que estén seguros y saludables. Entonces tenemos un plan coordinado. Usted puede mirar nuestro sitio de internet, puede descargarlo, están todos esos pasos, prevención, pruebas también y administración y también ayudarlo con dificultades en su fuerza laboral. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y siempre acuérdense de los 3 Ws.